Muchas gracias, Klaus, y saludos a todos en la hermosa Davos. Esta ha sido una semana realmente histórica en los Estados Unidos. Hace 3 días me juramenté y comenzamos la era de oro de los Estados Unidos. La reciente elección presidencial que ganamos por millones de votos y ganamos en todos los 7 estados péndulo fue un mandato masivo del pueblo estadounidense, algo sin precedentes en muchos años. Muchos comentaristas políticos, incluso algunos de mis llamados adversarios, han dicho que ha sido la victoria electoral más decisiva en 129 años. Eso es muy agradable. Lo que el mundo ha visto en las últimas 72 horas es una revolución del sentido común. Nuestro país pronto será más fuerte, más próspero y unido que nunca en el planeta. Habrá más paz y prosperidad como resultado de este momento tan importante y con lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Mi gobierno está trabajando con toda celeridad para corregir el desastre que heredamos de un grupo de gente totalmente inepta para resolver todas las crisis que enfrenta nuestro país. Esto comienza con hacerle frente al caos económico creado por las fallidas políticas del gobierno anterior. En los últimos 4 años, nuestro gobierno acumuló $8 billones en gasto dispendioso, causando caos en la energía en el país, imponiendo regulaciones que son paralizantes e impuestos sin precedentes. El resultado es la peor crisis en la historia moderna, intereses sumamente altos para nuestros ciudadanos e incluso en otras partes del mundo. El precio de los alimentos y prácticamente de todos los demás artículos se dispararon. El presidente Biden perdió el control de lo que estaba ocurriendo en el país, pero particularmente con una economía con alta inflación y en cuanto a la frontera. Debido a estas ruinosas políticas, el gasto del gobierno este año será $1.500.000.000.000 por encima de lo que se proyectaba cuando yo dejé la presidencia la primera vez. Igualmente, el servicio de la deuda está un 230% más alto de lo que se proyectaba en 2020. La tasa de inflación que heredamos está 50% por encima de la meta histórica, quizá la inflación más alta en la historia de nuestro país. Es por eso que desde el momento que asumí la presidencia he tomado medidas rápidas para revertir estas políticas extremistas de izquierda que generaron esta calamidad, especialmente en lo que concierne a inmigración, criminalidad e inflación. Desde el primer día firmé una orden ejecutiva instruyendo a todos los miembros de mi gabinete a utilizar todos los poderes a su disposición para derrotar la inflación y reducir el costo de la vida. He establecido una congelación de contratación en el gobierno federal, una congelación de regulaciones, una congelación de la asistencia internacional y he creado un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. También le pusimos fin al llamado Nuevo Trato Verde y le pusimos fin a las obligaciones bajo el Acuerdo de París y eliminamos el mandato sobre vehículos eléctricos. La gente podrá comprar el coche que desee. He declarado una emergencia de inmigración y de energía y tenemos que liberar nuestra industria energética para aprovechar el oro líquido que está bajo nuestros pies y allanar el camino para la pronta aprobación de nueva infraestructura de energía. Estados Unidos tiene las mayores reservas de gas y petróleo del mundo y las vamos a utilizar. No solamente esto va a reducir el costo de prácticamente todos los bienes y servicios, esto también hará de Estados Unidos una potencia manufacturera y la capital mundial de inteligencia artificial y cripto. Mi gobierno también ha comenzado la mayor campaña de desregulación en la historia, excediendo considerablemente los récords que se establecieron en mi gobierno anterior. En total, el gobierno Biden impuso una carga de $50.000 en costos regulatorios adicional en el hogar promedio de los Estados Unidos en los últimos 4 años. Yo he prometido eliminar 10 de las viejas regulaciones por cada regulación nueva que se establezca. Y esto va a resultar en miles de dólares que volverán a los bolsillos de las familias estadounidenses. Para liberar aún más nuestra economía, nuestras mayorías en ambas cámaras del Congreso, donde también ganamos junto con la presidencia, van a aprobar la mayor reducción fiscal, la mayor reducción impositiva en la historia de Estados Unidos, reducciones sustanciales para las familias y reducciones sustanciales para la producción nacional y la manufactura. Y estamos trabajando con los
los demócratas para extender los recortes fiscales originales en mi gobierno anterior. Ustedes lo habrán visto en la prensa. Mi mensaje para todas las empresas del mundo es muy simple. Vengan y produzcan en los Estados Unidos y tendrán los impuestos más bajos de cualquier nación del mundo. Estamos reduciendo los impuestos considerablemente, incluso comparados con los recortes de mi gobierno anterior. Pero si no producen en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, simplemente tendrán que pagar aranceles en distintos montos, aranceles que canalizarán cientos de miles de millones o millones de dólares a nuestra tesorería para fortalecer nuestra economía y pagar la deuda. Bajo el gobierno de Trump no habrá un mejor lugar en el mundo para generar empleos, levantar fábricas o establecer compañías que aquí en los Estados Unidos. Ya ustedes pueden ver esto incluso en esa maravillosa sala donde están reunidos. Hay muchos de mis amigos allí. La confianza en la economía de Estados Unidos está en su punto más alto en décadas. Se anunció después de mi elección que el optimismo de los pequeños negocios se incrementó en 41 puntos en un solo mes, más alto que nunca. SoftBank anunció entre 100 y 200 mil millones de dólares en inversiones en Estados Unidos, y hace unos días Oracle, SoftBank y OpenAI anunciaron una inversión de 500 mil millones de dólares en desarrollo de inteligencia artificial. Otras compañías han hecho anuncios similares, lo cual asciende a billones de dólares en la economía de Estados Unidos. Y hoy se informó en la prensa que Arabia Saudita estará invirtiendo por lo menos 600 mil millones de dólares en Estados Unidos. Pero el príncipe de la corona, quien es un individuo fantástico, le voy a recomendar que lo redondee a 3 billones. Y también le voy a pedir a Arabia Saudita y a la OPEP que reduzcan el precio del petróleo. Tienen que hacerlo, y me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. Bueno, eso me sorprendió un poco. Si el precio baja, de inmediato se acabaría la guerra de Rusia contra Ucrania. Mientras los precios sigan altos, la guerra va a continuar. Hay que bajar el precio del petróleo para ponerle fin a la guerra. Esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Hubiera sido lo más responsable considerando lo que ha ocurrido. Se han perdido millones de vidas. Con los precios del petróleo bajando, voy a pedir una baja inmediata de las tasas de interés. Y lo mismo debería ocurrir en el resto del mundo. Deberían seguir esta pauta. El progreso que ya se está viendo se está dando gracias a nuestra histórica victoria en las elecciones presidenciales más recientes. Algo bien conocido en el mundo. Están ocurriendo muchas cosas en muchos países. Dicen que en el mundo entero la luz está brillando una vez más. Incluso en países donde no tenemos una relación muy cordial, ellos entienden que el futuro será más positivo bajo nuestro liderazgo. Estados Unidos, una vez más, está listo para hacer negocios, y también estoy tomando medidas expeditas para ponerle fin a la invasión en nuestra frontera sur, lo que ha permitido que ingrese a nuestro país gente en cantidades sin precedentes. Declarado una emergencia nacional en nuestra frontera, poniéndole fin de inmediato a todos los cruces ilegales de la frontera, y hemos comenzado a devolver a los que ingresen ilegalmente a su lugar de origen. Esto, como habrán visto, ya ha comenzado. Ya he movilizado a fuerzas militares activas y de la Guardia Nacional para la zona de la frontera para repeler esta invasión. No vamos a permitir que nuestro territorio sea violado. Después de 4 largos años, Estados Unidos es más fuerte, una nación soberana y hermosa, una vez más. Una nación fuerte y soberana. Además, me complace decirles que Estados Unidos es también una nación libre, una vez más. Desde el primer día firmé una orden ejecutiva frenando todo tipo de censura de parte del gobierno. Ya no se volverá de parte del gobierno a tildar de desinformación las opiniones disidentes, una forma muy utilizada para frenar la libre difusión de ideas y el progreso. Vamos a proteger la libertad de expresión en Estados Unidos, y esto lo vamos a afianzar con otra decisión
histórica. También le he puesto fin a la utilización de las autoridades como un arma contra el pueblo estadounidense y los políticos, y para que podamos tener un imperio de la ley imparcial. Hemos eliminado los programas de diversidad, de equidad, de inclusión, políticas sin sentido que había en el gobierno y en el sector privado. Con la decisión inesperada de la Corte Suprema recientemente, Estados Unidos volverá a ser un país basado en el mérito. Escuchen eso, un país basado en los méritos. Y he declarado política oficial de Estados Unidos que hay solo dos géneros, masculino y femenino. Y no vamos a tener hombres participando en deportes femeninos, y esas operaciones de reasignación de género se llevarán a cabo en forma muy esporádica. Igualmente estamos actuando rápidamente para restablecer la paz, la estabilidad en el mundo. Le estoy pidiendo a las naciones de la OTAN que incrementen a 5% su contribución a la alianza. Esto debió haberse hecho hace mucho tiempo. Ya estaba en 2% y muchas naciones no estaban pagando hasta que yo llegué a la presidencia. Insistí en que pagaran porque Estados Unidos estaba cubriendo la diferencia en ese momento, y eso era injusto para los Estados Unidos. Pero esto fue injusto durante mucho tiempo para Estados Unidos. Antes de asumir la presidencia, mi equipo negoció un acuerdo de cese al fuego en el Oriente Medio. Esto no habría ocurrido sin nosotros. A comienzos de esta semana, los rehenes han comenzado a regresar al seno de sus familias. Es algo maravilloso, y habrá más y más. Otros regresarán el domingo. Estamos trabajando para acercarnos a la paz entre Rusia y Ucrania. Esto es muy importante. Estamos hablando aquí de una matanza. Millones de soldados han muerto. Nadie había visto cosas semejantes desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es una masacre en tierras arables, y millones de rusos y millones de ucranianos han perdido la vida. Esto no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ya tiene que acabarse, y en Estados Unidos tenemos eventos muy importantes en camino. El año que viene será el aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos. Estoy muy orgulloso de ello. También tendremos la Copa Mundial, y entiendo que Giannis Infantino está en la sala. Él fue crucial para ayudarnos a conseguir esto. Quiero agradecerle por eso. Y también tendremos las Olimpiadas, lo cual fue el resultado importante de mi primer gobierno. Y yo dije, bueno, vamos a tener las Olimpiadas, pero bueno, por un golpe de suerte, o como lo quieran llamar, voy a estar en la presidencia durante la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, y para el aniversario de Estados Unidos. 3 eventos muy importantes. En menos de 4 días hemos logrado mucho más que lo que han hecho otros gobiernos en 4 años. Y apenas estamos comenzando. Es algo realmente maravilloso, y el espíritu en nuestro país ha sido increíble. Bajo el gobierno anterior, nuestro país sufrió grandemente, pero lo vamos a recuperar y lo vamos a hacer más grande, más fuerte que nunca. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Me hubiera gustado estar allí en persona, pero la toma de posesión fue hace apenas unos días. Pero voy a visitarlos en el futuro. Es una audiencia fantástica y tengo muchos amigos allí. Voy a responder ahora a preguntas de gente muy distinguida. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. President, for that very powerful speech. And I think you could hear the applause all the way from Davos to the White House. But next year it will be even better, because then you can get the applause here in Davos. So we wish you welcome to our village next year. We hope to see you. Thank you very much. So, we also know, Mr. President, that you open up for interaction here. We have a great panel with some of the most distinguished business people in the world. Let me start with someone that you know really well.
that I think is almost a neighbor of you in in Florida. Mr. Steve Schwartzman, Chairman, CEO, and co-founder of Blackstone Group. So, Steve, floor is yours. Well, Mr. President, Señor presidente, estoy seguro que el príncipe de la Corona de Arabia Saudita estará muy a gusto con su discurso. Usted ha tenido los días más ocupados que se pueda uno imaginar. Felicitaciones. Y mi pregunta es sobre algunas de las cosas que he observado aquí en Davos. Es un foro excepcional. He conocido mucha gente. He estado aquí 30 años. Y muchos de los empresarios europeos han expresado una gran frustración con el régimen regulatorio en la Unión Europea. Ellos le atribuyen a eso la baja tasa de crecimiento por múltiples factores, pero especialmente por las regulaciones. Usted está tomando un enfoque totalmente diferente en este sentido. Y si pudiera explicarnos la teoría de lo que están haciendo, cómo lo piensan hacer y cuál es el resultado que esperan lograr, se lo agradecería. Muchas gracias y felicitaciones, Steve. Buen amigo mío. Has tenido una carrera fabulosa y quería felicitarte. Eres una inspiración para mucha gente. Quisiera hablar de la Unión Europea porque has mencionado que yo tengo muchos amigos allí, a muchos líderes los conocí en mi primer gobierno. Y durante los últimos 4 años los conozco bien, me gusta mucho, pero muchos se sienten frustrados por el tiempo que toma conseguir la permisología debido a múltiples regulaciones. Y voy a darles un rápido ejemplo. En mi actividad en la empresa privada, antes que ocurrieran todas estas cosas, el mundo era diferente. Yo tenía una vida tranquila y yo trabajaba en proyectos. Tuvimos uno muy grande en Irlanda. Necesitábamos la aprobación para un proyecto muy positivo. Conseguí la aprobación en un periodo de 1 semana. Fue un proceso muy eficiente. Y me informaron que el problema es que tendría que tener la permisología de la Unión Europea, lo que tomaría 5 a 6 años. Y les dije, deben estar bromeando. Y esto fue antes que estuviera envuelto en la política. Y dije, bueno, no voy a esperar 5 o 6 años, pero habría sido una inversión sustancial. Esto habría sido beneficioso para el proyecto. Y le pedí a la gente de la Unión Europea si podían agilizar eso, y solo para obtener una aprobación simple. Y en Irlanda el proceso tomó más o menos 1 semana. Allí fue cuando me di cuenta que aquí había un problema y ni siquiera solicitamos los permisos. O si lo hicimos, nos retiramos rápidamente. Quiero ser muy exacto para que no me critiquen. Renunciamos al proyecto porque no podíamos esperar 5 o 6 años para conseguir los permisos. Así que en este sentido, mucha gente considera que esto es un problema desde el punto de vista de los Estados Unidos. La Unión Europea nos ha tratado de forma bastante injusta. Tienen abultados impuestos, todos sabemos de eso. Impuestos onerosos. Esencialmente no compran nuestros automóviles o productos agrícolas, pero nos quieren vender millones de vehículos. Imponen aranceles en áreas donde queremos trabajar. Por ejemplo,
aranceles no monetarios, no económicos. Esto es terrible y esto hace muy difícil el llevar productos a Europa, pero ellos esperan vender y venden sus productos en Estados Unidos. Tenemos cientos de miles de millones de dólares en déficit con la Unión Europea. Y nadie está satisfecho. Vamos a hacer algo al respecto. Nadie está satisfecho. Creo que la Unión Europea tiene que agilizar sus procesos. Algunos amigos en algunas naciones de Europa son gente fabulosa que quisiera poder competir, pero no pueden hacerlo por el lento proceso de aprobaciones. No hay razón para ello. Estoy tratando de ser constructivo porque me encanta Europa, me encantan los países de Europa, pero el proceso es sumamente complejo. Falla en la señal de origen. Ellos podrán tener esto junto a sus plantas, no tendrán que preocuparse y las aprobaciones serán bastante rápidas. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos ahora a Brian Moynihan, el presidente de Bank of America. Buenas tardes, señor presidente, y felicitaciones. Obviamente ha sido una semana muy movida para usted y su familia. Recordad que hace 5 años, cuando estuve aquí, estábamos con empresarios de diversas partes del mundo y usted habló de sus políticas y procedimientos. Este año usted no está aquí, pero por lo que he dicho, esta ha sido una semana muy agitada. Numerosas órdenes en materia de inmigración, comercio y otros temas. Como representante de los Estados Unidos acá, me han hecho muchas preguntas sobre cómo se puede reconciliar esto con las aspiraciones de crecimiento, un mercado activo, un buen mercado de bonos y bajar los precios. ¿Cómo vislumbra usted el impacto de estas órdenes y cómo puede balancear eso de tener éxito, aumentar el Producto Interno Bruto, reducir la inflación y al mismo tiempo hacer estos ajustes? ¿Cómo impactarán a los estadounidenses? La reducción de la inflación va a generar empleos. Tendremos muchas empresas viniendo a Estados Unidos. Estamos en 21% en el impuesto corporativo. En algunos lugares estaba por encima del 40%. Lo redujimos a 21% y ahora queremos llevarlo del 21% al 15%, con la condición de que los productos se hagan en los Estados Unidos. Ese es el condicional. Será la tasa impositiva más baja, una de las más bajas del mundo y ciertamente la tasa más baja entre las naciones desarrolladas. Queremos llevarlo a 15% si la producción se hace en Estados Unidos. Eso tendrá un efecto muy positivo. También vamos a volver al tema de la deducción de un año. Eso lo hicimos originalmente y el impacto fue maravilloso. Esa deducción que se va acumulando paulatinamente y luego expira. Vamos a volver a eso cuando hablemos de la renovación de los recortes impositivos. Necesitamos que los demócratas lo aprueben. No sé cómo esperan sobrevivir con un aumento impositivo. Así que estamos trabajando con ellos bastante bien. Es muy difícil para un grupo político decir, vamos a cobrarle a la gente 41% más. Creo que estamos bien. También estamos reduciendo la carga para los negocios, los pequeños negocios, llevándola a 15%, lo cual es algo notable. Y por cierto, hablando de ustedes, usted ha hecho un trabajo excepcional, pero espero que abran su banco a los conservadores, porque muchos conservadores piensan que no les están permitiendo hacer negocios en distintas instituciones. Hablan de, por ejemplo, Bank of America. No sé si hay una decisión de los reguladores o qué, pero espero que ustedes abran su banco a los conservadores porque lo que están haciendo no es muy bueno. Señor presidente, su amigo Gianni le manda saludos y esperamos verlo. Gracias por hablarnos de los Estados Unidos.
Gracias, Brian. Gracias, señor presidente. Y ahora pasamos con Ana Botín. Ella es la presidenta ejecutiva de Banco Santander, uno de los grandes bancos de Europa, y también en Estados Unidos. Ana. Señor presidente, felicitaciones en una victoria histórica. Creo que usted no me conoce tan bien como a otros panelistas. En pocas palabras, Santander es uno de los bancos más grandes del mundo por el número de clientes, 170 millones, más de lo que tienen mis amigos Brian y Jamie. Hay que corregir las regulaciones. Estaba bromeando. Tenemos grandes inversiones en Estados Unidos, tenemos millones de clientes, 12.000 empleados. Somos uno de los principales prestamistas para adquisición de vehículos y acabamos de abrir un banco digital. Pensamos que la banca tiene un papel fundamental en la economía y podemos agilizar el crecimiento y ayudar a más clientes. Es lo que estamos haciendo en los Estados Unidos. Así que, como decía Brian, apreciamos que usted se concentre en la reducción de regulaciones y la burocracia. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus prioridades en este sentido? ¿Y cuán pronto se hará todo esto? Gracias. Gracias y felicitaciones. Sé que han hecho mucho en su banco. Felicitaciones. Vamos a avanzar muy rápidamente. Lo estamos haciendo. En los últimos 3 días hemos hecho cosas que algunos pensaban que no se podrían hacer en años. Y todo esto está entrando en efecto y va a tener un gran impacto en la economía, un impacto positivo. Se estaba desperdiciando el dinero en locuras. El nuevo trato verde es una cuestión vergonzosa, lo que se estaba haciendo. Y esto fue concebido por gente que fueron estudiantes mediocres y que nunca estudiaron temas de energía o medio ambiente. Recuerden que decían que el mundo se iba a acabar en 12 años. Bueno, ya eso pasó. Hablaban del fin del mundo y decían que el mundo iba a desaparecer. Esta gente realmente asustó a mucha gente. No diría que a los republicanos, pero sí a los demócratas. Quizás se pudo haber luchado más intensamente contra esto, pero fue un gran desperdicio de recursos. En 4 años tuvimos el aire y las aguas más limpias y la economía más productiva en la historia de nuestro país. Teníamos la economía más productiva hasta que llegó el COVID. Teníamos la economía más productiva en la historia de nuestro país por mucho. Y si lo analizan a nivel mundial, estábamos superando a todos nuestros competidores, China y los demás. Así que ahora estamos trabajando con las lecciones aprendidas y todo lo que hemos hecho. Creo que podemos superar considerablemente lo que se hizo antes. Pero algo que vamos a exigir es respeto de parte de otras naciones. Tenemos un enorme déficit con Canadá, eso lo vamos a corregir, no puede ser. No sé si esto lo beneficie. Como saben, como dije, cuando quieran se pueden incorporar como un Estado, pero Canadá ha sido un aliado difícil por mucho tiempo. Si no es justo que tengamos un déficit de 200 o 200 mil millones de dólares. No necesitamos su madera, tenemos nuestros propios bosques, tenemos nuestra propia producción automotriz, tenemos suficiente gas y petróleo. Solo a modo de ejemplo, con México estamos lidiando bastante bien con México, creo yo, y queremos ser tratados de manera justa por otras naciones, porque hay difícilmente otra nación en el mundo y la responsabilidad es nuestra y de los políticos. Yo diría que mayormente fue estupidez, pero puede haber otras razones. Pero mayormente estupidez ha permitido que otras naciones se aprovechen de los Estados Unidos. Eso no podemos permitirlo. Cuando hablamos de la deuda y el valor de nuestros activos, la deuda es baja, pero no queremos eso.
podemos reducir la deuda bastante rápido y esto traerá consigo varias cosas positivas también para el mundo y para la gente que está negociando con nosotros, nuestros aliados y más allá. Algo muy importante, me encantaría reunirme pronto con el presidente Putin para buscar el fin de la guerra, no solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de que se están desperdiciando millones de vidas, hermosa gente joven que se está perdiendo en la guerra, están combatiendo en unas tierras planas y lo único que para las balas son los cuerpos. Y yo he visto fotografías de esta carnicería que está teniendo lugar. Hay que ponerle fin a esa guerra terrible. No hablo del ángulo económico o de los recursos naturales. Estoy hablando de la muerte de tanta gente joven en esta guerra. Y eso no incluye otras personas que han muerto cuando se han destruido ciudades, edificio por edificio. Eso tiene que parar. Lo mismo en el Oriente Medio. Creo que hemos progresado considerablemente en el Oriente Medio y creo que esto va a traer un buen resultado. Gracias. Gracias, señor presidente. Sabemos que una de las relaciones más significativas del mundo es la que hay entre Estados Unidos y China. Representan el 28% de la economía global. China está cerca de 20%. Es casi la mitad del Producto Bruto del mundo. Sabemos que usted le habló al presidente Xi Jinping el viernes, que tuvieron una buena conversación. ¿Cómo vislumbra usted el futuro de las relaciones Estados Unidos-China bajo su liderazgo en los próximos 4 años? Él me llamó. Yo veo buenas perspectivas. Pienso que vamos a tener una buena relación. Todo lo que queremos es equidad. No queremos que se aprovechen de nosotros. Tenemos un déficit masivo con China. Biden permitió que se disparara un déficit de $1.3 billón. Es una relación injusta. No tiene que ser fenomenal, tiene que ser justa. En este momento la relación no es justa. El déficit es masivo. Como ocurre con otros países, muchos en Asia, por cierto, tenemos déficits bastante abultados. Pero no vamos a seguir haciendo eso. El presidente Xi me cae muy bien, siempre hemos tenido una relación cordial. Con el tema del COVID que salió de Wuhan, eso afectó la relación, igual que pasó con otra gente. Eso afectó la relación, pero siempre hemos tenido una buena relación y estamos ansiosos por llevarnos bien con China. Esperamos que China nos ayude, especialmente para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ellos tienen bastante influencia en eso. Vamos a trabajar con ellos y, como mencioné en la conversación telefónica con el presidente Xi, esperamos poder trabajar juntos con ese fin. Quisiéramos ver desnuclearización y, de hecho, con el presidente Putin, antes de la elecciones, hablamos de la desnuclearización y China estaba también bastante cerca de esto. China tiene un armamento nuclear menor que nuestro, pero en los próximos años pudiera ponerse a la par. Al presidente Putin realmente le gustó la idea de un recorte sustancial en cuestiones bélico-nucleares, y China también veía de buen grado esto. Se están gastando enormes cantidades de dinero en una capacidad destructiva de lo cual no quisiéramos ni siquiera hablar hoy, porque esto es deprimente. Queremos ver si podemos conseguir un cierto grado de desnuclearización. Eso sería positivo. El presidente Putin quiere hacerlo. Yo quería hacerlo. Tuvimos una buena conversación con China. Ellos hubieran participado. Y esto habría sido algo increíble para todo el planeta. Señor presidente, ¿podemos esperar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia para la próxima conferencia de Davos?
tendría que preguntárselo a Rusia. Ucrania está lista para llegar a un arreglo. Esta guerra nunca debió haber comenzado. Si yo hubiera estado en la presidencia, esto nunca hubiera comenzado. Esta guerra nunca debió haber comenzado. Y no comenzó bajo mi gestión. Sabía que esto le interesaba al presidente Putin, pero sabía que él no iba a hacer. Cuando yo salí de la presidencia, ocurrieron cosas terribles, se dijeron cosas indebidas, hubo acciones estúpidas por doquier, y ahora tenemos ciudades devastadas por los bombardeos, parecen zonas en demolición, mucha gente muerta. Así que estamos viendo que el número de muertes es superior a lo que se ha reportado. Ha muerto demasiada gente. Si ustedes ven una ciudad arrasada, el colapso de edificios alcanzados por misiles, y cuando dicen una persona resultó ligeramente lesionada, no, estos eran edificios enormes, hubo muchos muertos. Mire, yo estaba en ese negocio. Estamos hablando de edificios muy grandes, muy altos, destruidos por explosiones, y allí había mucha gente y decían 2 personas resultaron lesionadas. Eso no es verdad. Así que verán que mucha más gente murió en este conflicto de lo que se ha dicho, pero si lo analizan en este momento, la gente que ha muerto, los soldados que están combatiendo con cañones, con rifles y con drones, esto es algo terrible. Si ustedes ven las fotografías, nadie quisiera ver esto. Pero si ustedes las vieran, las cosas nunca serán iguales. Gracias, señor presidente. En nombre de los 3.000 participantes aquí en Davos, estamos realmente apreciando que usted venga y esté respondiendo preguntas, se lo agradecemos y ya estamos preparados para recibirlo el año que viene personalmente. Muchísimas gracias y le deseamos lo mejor desde Davos.